Amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén conectados viendo y siguiendo este maravilloso estudio bíblico del libro de Romanos. Ya lo hemos dicho mucho, el libro de Romanos es importantísimo. Ya no voy a decir tantos halagos acerca de lo maravilloso que es el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, pero sí decir que todo creyente que desea conocer a Dios, que desea estar firme en la doctrina, que desea estar firme en la fe y que desea crecer sanamente en la fe de Jesús, necesita estudiar el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 7 y quiero confesarles mientras se van conectando, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga muchísimo. Por favor, repórtense, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, dejen sus inquietudes y, ¿por qué no, aquellas cosas en las que ustedes no concuerdan? Porque eso es importante y eso nos ayuda siempre a presentar argumentos para seguir defendiendo la fe. Debo confesarles, queridos hermanos, que este capítulo para mí ha sido complicado por ciertos, el ejemplo que usa Pablo y de repente este uso tan intelectual de, de, de palabras, de argumentos del apóstol. Debo confesarles que me ha costado trabajo y así es que quiero abordarlo desde las cosas más importantes, más generales, desde la doctrina bíblica más general y más importante para nosotros, que es el conflicto. Pablo en este capítulo 7 va a destacar el conflicto constante que hay entre el pecado o nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa humana y el espíritu, ¿no? La vida del espíritu que gobierna en nosotros porque ahora somos nuevas criaturas. Y esto es muy importante, familia. Nosotros debemos de tener la certeza, la seguridad de que somos nuevas criaturas y que estamos ahora en la nueva vida en Cristo y que todas las cosas ya fueron hechas, que todas las cosas ya fueron realizadas por la obra de Cristo. Ya no hay nada más que hacer, ¿no? En un sentido, pagar nuestra salvación. Ya somos salvos, ya hemos sido regenerados, ya hemos sido salvados, ya somos nuevas criaturas. Ahora vivimos la vida del Espíritu y esa vida del Espíritu la vivimos en la fe de Jesús, en la fe del unigénito Hijo de Dios. Ahora tenemos nosotros que caminar hacia la santidad, caminar hacia la perfección con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, pero va a haber una batalla continua en nuestro interior, va a haber una batalla constante, diaria, todos los días, todo el día, cada minuto de nuestra vida. Nuestros pensamientos van a estar en conflicto con nuestro espíritu. Y en este capítulo 7, Pablo va a abordar esta lucha, ¿sí? Poniendo desde la ley, la derrota de la ley, ¿no? La vida en Cristo y la libertad en Cristo para vivir ahora los frutos para el Señor, los frutos del Espíritu, como lo vemos más adelante. Así es que, hermanos, vamos a la Biblia. Recuerden ustedes que estamos usando una Biblia Reina Valera 1960, que es muy recomendable para hacer nuestros estudios bíblicos. Muchas personas recomiendan unas nuevas versiones por el tipo de lenguaje, lo cual, bueno, va a depender de cada persona. Yo creo que la versión Reina Valera para estudiar la Biblia, para comprender mejor la doctrina, yo creo que es ideal y es óptima. Y ya después, si usted desea ver otras versiones, bueno, está en toda la libertad. Pero estamos usando una Biblia Reina Valera y vamos al capítulo número 7, que comienza con un problema. Para mí me causó un problema entender esta analogía y este ejemplo, pero vamos a la Biblia. Capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y luego entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley. Es decir, no estoy hablando a los gentiles, no estoy hablando a los ignorantes, no estoy hablando a los que no saben nada de Dios, estoy hablando a ustedes, amados hermanos.
¿sí? Que conocen la ley. Cierra el paréntesis. No, vuelvo a decir la pregunta ya sin el paréntesis. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Está hablando en un sentido espiritual. Mientras el hombre vive, mientras la carne vive, mientras la carne gobierna, la ley, dice, se enseñorea del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta analogía el apóstol Pablo? Y pone un ejemplo, pone el ejemplo del matrimonio que a mí me causó conflicto, pero, pero vamos a verlo desde este punto. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, o sea, por el documento, por el acta de matrimonio, está sujeta al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En el antiguo tiempo, recordarán ustedes que en la ley de Moisés, una mujer permanecía casada y tenía que estar casada con su esposo, pues para siempre, digo, no es que haya cambiado el matrimonio, ¿no? Pero una mujer quedaba libre del matrimonio si su esposo moría. Entonces, si su esposo moría, la mujer quedaba libre y podía volver a casarse. Pero si el esposo no moría y estaba vivo, ella estaba ligada por ley, ¿sí?, a estar en matrimonio con su esposo. ¿Verdad? Y este es el ejemplo que pone Pablo por la ley. Así que si en la vida del marido la mujer se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a pasar a nuestro estudio bíblico. Yo hago unas diapositivas para facilitar la comprensión de este capítulo, bueno, del estudio bíblico. Y esta primera sección, bueno, a todo el capítulo le hemos titulado El gran conflicto, la carne contra el espíritu. Todo el capítulo 7 va a abordar esta constante batalla, este constante conflicto entre la carne y el espíritu. Ahora, esta primera sección de los versículos 1 al 6 le vamos a llamar la ley ya no gobierna. Somos libres. Porque si gobernara la ley, estamos muertos. Sí, ¿por qué? Porque la ley no alcanza para salvarnos. Ya se comprobó en la antigüedad. Ya se comprobó en la antigüedad que la ley no fue suficiente para salvar al hombre. No porque la ley no sea suficiente, sino porque el pecado del hombre es constante y la ley lo mata. Porque la ley es perfecta, es santa. Entonces ya en el pasado vimos que la ley no fue suficiente, no porque no tuviera las herramientas, sino porque revela el pecado, la maldad del hombre y en esa justicia lo ejecuta. Entonces, pero ahora en Cristo la ley ya no gobierna. Y este es el ejemplo del matrimonio que usa el apóstol Pablo. Dice, cuando una mujer está casada con un hombre, llamémosle a este hombre la ley, queda atado y sujeto a la ley. Esa mujer está ligada a la ley. Pero cuando esta ley, este marido muere, este marido se llama la ley, cuando este marido muere, la mujer queda libre, la mujer somos nosotros, queda libre para poderse casar con otro. En este caso, queda libre para casarse con Cristo, con la vida del Espíritu. Y por eso es que Cristo vino a libertarnos de la ley. ¿Por qué vino a libertarnos de la ley? Si la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. ¿Por qué vino Cristo a libertarnos de la ley? Porque si nosotros estamos sujetos a la ley, ya estamos muertos. Y Cristo no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva.
Qué interesante es esta analogía. A mí me costó mucho trabajo, pero va en este sentido de libertad. Por lo tanto, la ley ya no gobierna sobre nosotros, en un sentido de que no somos juzgados por la ley, porque si fuéramos juzgados por la ley, ciertamente estamos muertos. Vamos a verlo más a detalle. Estamos en los versículos 1 al 6 del capítulo 7 de Romanos. Entonces, primero, en los versículos 1 al 3, Pablo habla de que la unión con Cristo nos libra de la ley. Vamos a leerlo otra vez. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero está hablando de una vida espiritual. Es decir, cuando gobierna el hombre, cuando gobierna la naturaleza del hombre, la ley se enseñorea del hombre. Y por lo tanto, como la ley es santa, justa y perfecta, lo condena. La ley condena. No matarás, no codiciarás, no mentirás. Si mientes, quebrantas la ley. Y la paga del pecado es muerte. Punto. Entonces, fíjense cómo lo plantea tan crudo el apóstol Pablo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es decir, mientras el hombre gobierna su naturaleza pecaminosa gobierna, la ley se enseñorea del hombre. Y pone el ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras viva. Si el marido muere, ella queda libre de la ley. Y luego lo explica en el 3. Así que si en la vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro, es decir, a Cristo, no será más adúltera. ¿Ok? Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o sea, de Cristo, del que resucitó de los muertos. Estar unidos a Cristo, amados hermanos, estar ahora en Cristo nos libra de la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos liberta de la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley condena. ¿La ley es mala? No, la ley no es mala, es justa, es santa y es perfecta. Pero en esa perfección no cabe el error. La paga del pecado es muerte. Si nosotros solamente esperamos en la ley, estamos muertos. Pero la unión con Cristo nos libera de la ley. La unión con Cristo nos hace libres de la ley. Por gracia somos salvos. Por gracia. Amados hermanos, estos estudios bíblicos que estamos teniendo del libro de Romanos deben hacer eco en nuestro interior para recordarnos constantemente que estamos en Cristo y por lo tanto la obra de Cristo es suficiente para preservar nuestras vidas para vida eterna. Nuestra tarea es la santificación todos los días, ser como Cristo. Pero debemos de tener la certeza, la seguridad de que Cristo y su obra son suficientes para que nosotros no solamente tengamos salvación, sino preservemos y vivamos en salvación. Entonces, este primer punto es importante. La ley ya no gobierna, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Cómo pasó eso? En el momento que nosotros nos unimos a Cristo por medio de la salvación, de la regeneración de nuestra alma, en ese momento Cristo nos liberta de la ley. Somos libres de la ley para que seamos de otro, es decir, de Cristo, el que resucitó de los muertos. Pone un segundo punto. La ley ya no gobierna, somos libres. ¿Para qué somos libres? Para dar fruto para vida.
Miren lo que dice. Vamos a ver los versículos 4 al 6 completos. Esta primera sección dice así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, es lo que dice el versículo 1, ¿sí? Que cuando el hombre vive, la ley está enseñoreada de él y se refiere a que cuando en el hombre gobierna la naturaleza humana. ¿Qué naturaleza gobierna en su vida? Entonces, en el 5 dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque como la ley lo que hace es exponer y poner de manifiesto el pecado y nuestra maldad, pecamos y fallamos, no se exhibe la ley. Y cada que nosotros pecamos nos recuerda que estamos muertos, da fruto para muerte. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, el que resucitó de los muertos, ahora llevamos fruto de vida para Dios. Y comienza esta dualidad, comienza este conflicto, la carne y el espíritu. Amados hermanos, nosotros hemos muerto a la ley mediante Cristo. Cristo nos libertó de la ley. Porque si nosotros dependemos de la ley, hermanos míos, debemos de entender esto. Estamos muertos, no hay posibilidades. Mientras estábamos en la carne, nuestras pasiones. Por eso el versículo 1, quiero ligarlo con el versículo 1 que dice, ¿acaso hermanos ignoran que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive? Si cuando la naturaleza del hombre vive, cuando la naturaleza del hombre gobierna, entonces ¿sí? Está sujeto a la ley. Y por lo tanto, el pecado que obra en nosotros nos produce muerte. Esa es la explicación. Pero ahora estamos libres. Gracias a Cristo. Estamos libres y ahora nuestro fruto es para Cristo, es para Dios, fruto de vida. Manifestamos la gloria del Padre, la gloria de Cristo a través de nuestras vidas con frutos de vida en el Espíritu. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora nosotros ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiere decir, el hombre ya no vive, ahora vive el Espíritu, es decir, ya no gobierna mi hombre carnal, sino gobierna el Espíritu, la vida espiritual, la vida de Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados, así también vosotros, amados hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estando en Cristo, nosotros somos libres de la ley, por lo tanto somos libres del pecado y por lo tanto nosotros tenemos que vivir bajo el régimen del Espíritu, dando frutos para vida en Cristo.
qué hermoso planteamiento. Hay muchas personas que todavía quieren vivir bajo la ley. Amados hermanos, hay muchas personas que aman la ley, extrañan la ley. Pero la ley solamente exhibe nuestra incapacidad y nos va a matar. La ley mata, familia. No se sujete usted a la ley, no viva bajo la ley, no viva bajo los rudimentos de la ley. Viva bajo la gracia de Cristo, esa gracia que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos lleva de la mano, que nos revela su palabra, esa gracia que solamente Dios puede dar por medio de Cristo. Entonces, en este primer apartado, versículos 1 al 6, nosotros podemos decir rotundamente, la ley ya no gobierna, somos libres de la ley, ahora tenemos la vida del Espíritu y por lo tanto ya no damos frutos de muerte, sino damos frutos para vida eterna. Vamos al siguiente, ¿cómo podemos decir? El siguiente apartado, vamos a verlo aquí. El siguiente apartado es de los versículos 7 al 12. Este apartado le he puesto el gran conflicto. La ley revela el pecado. Versículos 7 al 12. La ley revela el pecado. ¿Ok? Dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, voy a separar aquí estos versículos y quiero nada más enfocarme en el versículo 1, perdón, el versículo 7 y el versículo 12. El versículo 7 dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora el versículo 12, fíjense lo que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es perfecta, la ley es santa. La ley no es pecado. ¿Okay? La ley no es el problema. ¿Qué diremos? La ley es pecado de ninguna manera, ni se te ocurra. ¿Cómo puedes creer eso? No. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Lo que está diciendo Pablo es la ley no es el problema. O sea, la ley es muy alta, la ley tiene un estándar perfecto, altísimo, intachable. Pero la ley no es el problema somos nosotros y nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el versículo 7 y el versículo 12 nos ayudan a entender esto. El 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ok? Ese es el primer punto que nosotros debemos de tener claridad en este primer punto. El segundo punto, amados hermanos, la ley no es pecado, la ley es santa, la ley es justa, la ley es perfecta, pero la ley, la ley lo que hace es que nos mata en el sentido de que revela nuestra condición, nuestra maldad. Y eso es lo que Pablo nos dice en los versos siguientes. El versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó,
y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cuando estábamos bajo la ley, cuando nosotros estábamos bajo la ley, lo que estaba pasando es que por un lado la ley manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, y por el otro lado nos exhibe al pecado, nos, ¿cómo podríamos decirlo? La ley lo que hace al exhibirnos, exhibe también nuestra debilidad y nuestra tendencia al pecado. Y como nosotros con la ley, al no poderla cumplir, pecamos, nos matamos, la ley nos mata en ese sentido. Entonces, esto es muy importante porque va a realzar y va a poner en un lugar privilegiado, en un lugar muy alto, la gracia de Cristo. Lo que Pablo intenta decir es que, amados hermanos, la ley nunca va a ser suficiente para salvar a una persona. No hay manera de que una persona sea salva por medio de los rudimentos de la ley. Es por eso, hermanos, que en este tiempo nosotros no podemos depender del rudimento. No podemos depender de la liturgia. No podemos depender de un sacramento, no podemos depender de una ceremonia, de un ritual, no podemos depender de la religiosidad. Amados hermanos, nosotros solamente de Cristo podemos depender, porque es solamente Cristo quien tiene la capacidad para mantenernos salvos, salvarnos y santificarnos. Entonces, la ley en sí misma es perfecta, es santa, es pura, no es mala, no es pecado, pero lo que hace la ley es que exhibe, revela, muestra al desnudo el pecado, pero además del pecado muestra nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza del hombre es pecaminosa. Hay una tendencia desde que Adán pecó, todos los hombres pecaron. No porque el pecado se transmita en la sangre, por así decirlo, de generación en generación, sino que espiritualmente nosotros, a partir de la caída del hombre, Adán, el hombre, la humanidad, a partir de la caída de la humanidad, el ser humano tiene una tendencia, una debilidad para pecar. Le es tan fácil al ser humano pecar. A pesar de que sabemos, fíjense esto que les voy a decir. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, ahora en Cristo, lo que es bueno y lo que es malo. Y es más, nosotros sabemos que no debemos de pecar. ¿Y por qué pecamos? Si usted sabe las consecuencias del pecado, usted y yo sabemos que pecar está mal. Ofende a Dios, agrede a Dios, quebranta la ley, nos condena, nos manda al infierno, etcétera. Un montón de cosas que hace el pecado. Nos daña, nos oscurece, nos mata. Lo sabemos, estamos en Cristo. ¿Por qué pecamos? Entonces, ¿por qué pecamos? Pecamos porque hay una ley en nuestros miembros, una ley natural, una ley carnal, una ley humana que nos lleva cautivos al pecado. Y en estos apartados, en estos versículos, Pablo lo que está diciendo es eso. Por un lado, no es culpa de la ley no es el culpable, la ley no es pecado en sí misma, pero la ley sí exhibe, pone de manifiesto el pecado y entonces revela nuestra debilidad, nos pone débiles frente al pecado y al ser débiles frente al pecado, caemos en el pecado y por consiguiente acarreamos la muerte. Vamos a leer los siguientes versículos, familia. El siguiente apartado es el apartado de los versículos 13 al 25, la tercera parte del capítulo 7. Dios les bendiga mucho, familia. Quiero hacer esta pausa para saludarles. Dios les bendiga. Comenten, familias. Qué bueno que están conectando. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dejen ahí sus comentarios. Saluden, por favor. Gracias por su compromiso. Compartan el video, denle like,
compártanlo, de verdad, que no sea un cliché, compártanlo con sus familiares, compártanlo con sus contactos, compártanlo con sus amigos. Este estudio bíblico de Romanos puede ser el camino para que ellos se encuentren con Dios, el camino a la salvación. Entonces, compártanles este estudio bíblico, suscríbanse, activen las notificaciones para que cuando comencemos transmisiones, el, el YouTube les avise. Bien, versículo 13 al 25. Vamos a leerlo, familia. Vamos a leer versículo 13, todos con su Biblia, Romanos capítulo 7, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es decir, a ver, me estás diciendo que la ley es santa, es perfecta, es justa, y entonces vino a matarme. ¿Cómo? No, en ninguna manera. No es la ley la que es la muerte, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que, es como la ley es el estándar, entonces el pecado que mora en mí quebranta la ley y por lo tanto me mata en ese sentido. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Miren, lo que Pablo está diciendo es que no solo tenemos naturaleza de pecado, sino que además el pecado corrompe de una manera que destruye, de una manera muy pecaminosa. Usa estas palabras, fíjense, dice, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, fíjense esto, el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Si el pecado me corrompiera, no solamente me hiciera pecar, sino me corrompiera, me destruyera, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Vamos a ver. Por un lado, el pecado corrompe sobremanera. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. El pecado, para manifestarse, ¿sí? Quebrantó la ley. Me hizo quebrantar la ley. Entonces, el pecado corrompe sobremanera. Por eso dice, para que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, para que el pecado llegara a ser sobremanera malo, sobremanera pecado. Luego, entonces, el pecado corrompe sobremanera. Siguiente punto, la naturaleza del hombre. Verso 14 al 17 expone de una manera más amplia. Sabemos que la ley es espiritual. Por eso el versículo 1 del capítulo 7 dice, mientras el hombre vive, es decir, mientras gobierna su naturaleza, entonces el hombre está sujeto a la ley y por lo tanto condenado por la ley. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, no puedo alejarme del pecado. Esto, familia, esto es tremendo. El ser humano no puede. He escuchado muchas personas, quizá tú has escuchado muchas personas, dicen es que no puedo, es que yo quiero, es que de verdad soy consciente de lo que estoy haciendo, es que de verdad yo sé que esto me hace daño, yo sé que esto me está matando, yo sé que esto está destruyendo mi familia, pero no puedo. Tengo tantas ganas, tengo tantos deseos, pero somos carnales, vendidos al pecado. Es decir, estamos dados al pecado, estamos atrapados por el pecado, esclavizados por el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo he sido regenerado por la sangre de Cristo
y por la obra del Espíritu Santo en mi vida, soy una nueva criatura, tengo la mente de Cristo, estoy para servir a Cristo, mi espíritu ha sido regenerado, soy nueva criatura, pero cuando fallo, no soy yo, sino el pecado que mora en mí, esta naturaleza de la cual no me puedo alejar, y no me voy a alejar hasta que esté yo en la presencia de Dios, en la vida eterna. Pues Pablo, el apóstol Pablo, el santo Pablo, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues hay una naturaleza en el hombre que es pecaminosa, una tendencia que nos lleva a corromper la ley, a ir en contra de Dios, a desobedecer a Dios, etcétera, etcétera. Siguiente punto. Ahora, si yo soy una nueva criatura, entonces cuando yo fallo, no soy yo, porque yo soy nueva criatura. Es el pecado que mora en mí, es mi naturaleza humana. Hay una dualidad en el ser humano, hay una lucha interior, el conflicto constante. Vamos a verlo. Verso 18 al verso 24. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Mi carne, mi naturaleza humana. Es que soy ser humano, familia. Y desde que Adán pecó, todos pecaron. Pues cuando yo fallo, ¿sí? No fallo yo, Gilberto, porque Gilberto es nueva criatura. La esencia de Gilberto, la persona de Gilberto es nueva criatura y tiene una mente renovada por el Espíritu Santo que piensa en Cristo, en agradar a Cristo, en obedecer a Cristo, en honrar a Cristo, en adorar a Cristo. Pero cuando fallo, no falla Gilberto, sino el pecado que mora en mí, es decir, la naturaleza que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, o sea, en mi carne, dentro de mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, yo sé lo que debo hacer y yo sé lo que quiero hacer. Familia, cuando estamos, ¿cómo saber que realmente somos salvos? ¿Cómo saber que realmente soy un hijo de Dios? Porque yo quiero hacer el bien. Ya no quiero vivir para el pecado. Mi deseo es vivir para Cristo. Mi deseo es agradar a Cristo. Mi deseo es honrar a Cristo, obedecer a Cristo. Esa es una evidencia de tu salvación. Pablo dice, yo sé que en mi interior, esto sea mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino otra vez el pecado que mora en mí, mi naturaleza. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal también está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi ser entero se deleita en la ley de Dios. Amo a Dios. Quiero agradar a Dios. Quiero obedecer a Dios. Vivo mi vida. Ahora está dedicada a amar a Dios, servir a Dios y obedecer a Dios. Yo quiero hacer el bien, pero cuando quiero hacer el bien, dice el 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que se rebela contra mi alma, que se rebela contra el espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, familia.
Pastor, pero si somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué pecamos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso es cierto. Todo nuestro ser, todo nuestro ser entero, ahora le pertenece a Cristo. Y quien mora dentro de nosotros es Cristo, por medio del Espíritu Santo. Pero en mi carne, cuando dice mi carne, está hablando de la naturaleza humana. Soy ser humano. Y en esa constitución de ser humano, en esa esencia de ser humano, hay una ley carnal, hay una naturaleza carnal, hay una ley que se revela en mis miembros, que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer el bien, porque tengo la mente de Cristo, soy nueva criatura. Por lo tanto, yo quiero agradar a Cristo. Familia, yo sé que ustedes aman al Señor. Si ustedes son nuevas criaturas, ustedes aman al Señor y desean vivir para Él, agradarle a Él, servirle a Él, amarle a Él, conocerle a Él. Pero hay una ley en nuestros miembros. Hay una naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza. Pablo dice, miserable hombre de mí. Cuando Pablo reflexiona sobre esto, se da vergüenza y dice, miserable de mí. Qué vergüenza, qué asco. Porque yo soy nueva criatura, estoy para servir a Dios, sé lo que tengo que hacer y además quiero agradar a Cristo. Pero hay una ley en mis miembros, no yo, sino el pecado que mora en mí. No soy yo, no soy yo la persona renovada, sino es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que me lleva cautivo. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, el espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha constante todos los días y por eso es importante, familia, iglesia, creyentes, personas, es importante que ustedes conozcan a Cristo, se entreguen a Cristo, vivan para Cristo y dejen que el Espíritu Santo de Dios gobierne y se haga cargo de nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra carne sea crucificada. Para que podamos decir en cada área de nuestra vida, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, es mi debilidad, mi pecado, mi temperamento, mi falta de carácter, están mi raíz de amargura, mi mentira, mi falsedad, mi debilidad está con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces hay una lucha interna constante, no se acaba. Una lucha interna entre el bien y el mal, entre mi carne y mi espíritu. La carne es mi hombre interior, mi naturaleza de pecado, y el espíritu es la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Hay una lucha constante, una lucha constante. Pero por último, Pablo va a terminar este capítulo 25. Pablo dice, el conflicto está resuelto. Entonces, no se aflija, familia. No se aflija. El conflicto está resuelto. Y vamos a verlo en este último punto donde Pablo cierra el capítulo 25. Miren qué maravilla, de verdad. Vamos a leer el último versículo del capítulo 7, familia, porque aquí es donde la obra de Cristo es asombrosa, infinita, perfecta, poderosa y suficiente.
Entonces dice el 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Y si yo estuviera sujeto a la ley, ya estaría muerto, condenado, porque la lucha es constante. Por eso la ley no funcionó, porque el ser humano tiene una naturaleza que constantemente falla, 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 y la ley condena, condena, condena. Miserable hombre de mí. Pero dice el 25, gloria a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esa es la lucha constante que debemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Que el Espíritu Santo cada día, por eso decimos muchas veces, menos de mí, más de Cristo. A eso se refiere. Que cada día el Espíritu Santo de Dios tome más control, más control, más control de ese animal interno que se llama carne, y lo encadene y lo sujete en el nombre de Cristo para que nosotros podamos vivir en victoria y vivir en la bendición de Dios en Cristo. Amados hermanos, qué bendición, porque ahora tenemos una respuesta, una solución. Cristo ya pagó. Cristo es suficiente. Por eso doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy por Jesucristo. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga mucho. Hemos llegado al final del capítulo 7 del libro de Romanos. Dios les bendiga mucho, familia. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio del capítulo 8 y sigan las redes sociales de Mejores Familias. Los esperamos en casa todos los domingos a partir de las 10 de la mañana para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les guarde, familia, y nos vemos pronto. Adiós. Bendiciones.